Las políticas públicas son un conjunto de decisiones, son acciones del gobierno. Siempre buscan resolver un problema público o promover el bienestar social. Son el reflejo de esas prioridades y compromisos de una administración con la ciudadanía. Un fuerte abrazo para todos. Es un gusto de nuevo estar con ustedes. Les habla Babington Flores, director de Socialmente. Y hoy estamos acá ya para continuar en la sesión 2 de este módulo que nos habla de gobernanza y de administración pública. Nos acompañará de nuevo el profe Andrés Gutiérrez. Andrés, buenas noches, un abrazo, ¿cómo estás? Profe, ¿me escuchas? Bien, mientras que el profe se conecta, saludarlos, darle continuidad al diplomado, vamos avanzando. Ya esta es nuestra sesión número 5 de trabajo, quinta sesión. Vamos avanzando, entendiendo esa estructura del gobierno y del Estado como lo trabajamos en la clase anterior, hablar de gobernanza, hablar de políticas públicas. Hoy vamos a avanzar mucho en ello, en entender qué es una política pública, la importancia de este instrumento, cómo nosotros apropiarnos, cómo incidir desde el diseño y la ejecución, la implementación pues, de estas políticas públicas. El profe Andrés Buenas Gutiérrez noches. nos va a acompañar y yo estaré complementando con unos temas de lo que tiene que ver desde la prevención de las políticas públicas, desde los objetivos de desarrollo sostenible. Profe, un abrazo, buenas noches, ¿cómo está? Babington, ¿me escuchas? Perfectamente. Muy buenas noches, Babington. ¿Cómo vamos? Y a todos los asistentes, ¿cómo están? Muy bien, profe, gracias a Dios, bienvenido. Muchas gracias, Babington. Bueno, Babington, me dice cuando arrancamos Ya estamos para en sus ir manos. compartiendo. Voy a compartir pantallita por acá, una breve presentación para que comencemos. Ahí ya están viendo la pantalla. Sí, señor. Perfecto. Un momento, aquí cierro esto. Prende la camarita acá. Ahí me ven, me escuchan. Sí, señor, lo vemos y lo escuchamos. Perfecto, entonces la idea de esta sesión número 2 del día de hoy, de la noche de hoy, es que abordemos el tema de las políticas públicas. Y básicamente lo que yo les voy a presentar es como una guía básica para entender cómo se decide y cómo se ejecutan acciones de gobierno para resolver precisamente problemas de carácter público. Digamos que la esencia de las políticas públicas o el objetivo central de las políticas públicas se concentra principalmente en resolver esos problemas que son, digamos, categorizados o considerados como problemas de carácter público. Y cualquier gobierno buscará resolver precisamente los problemas de sus ciudadanos y para ello existen como muchísimas formas de hacerlo, como diferentes instrumentos. Digamos que dentro de la administración pública, sobre todo en lo que está relacionado con los programas de gobierno de los mandatarios locales, pues digamos que dentro del plan de desarrollo aprobado por los consejos municipales y en el caso de los departamentos por las asambleas, pues digamos que hay programas, proyectos que están contemplados en esos planes de desarrollo, pero hay un instrumento un poco más complejo y mucho más completo que son las políticas públicas y vamos a empezar como a desglosar cada una de sus características, ver precisamente cuáles son esos elementos constitutivos de las políticas públicas y por qué son tan importantes para resolver problemas públicos, incluso mucho más que esos programas, proyectos que están contemplados en los planes de desarrollo, porque precisamente las políticas públicas tienen un elemento diferenciador en comparación con ellos, y es que digamos que tienen mayor alcance en el tiempo y tienen un digamos que mayor alcance en el tiempo y son mucho más completos, pues como para decirlo en términos muy sencillos. Entonces, si tuviésemos que trazar como una línea de tiempo para determinar cuándo nacen las políticas públicas en el mundo, pues yo creería que nos tenemos que volver más o menos 75 años atrás, en la década de 1950. Y es que un politólogo muy reconocido de nombre Harold Laswell es quien pone esas primeras semillitas para empezar como a construir lo que hoy conocemos como el enfoque de las políticas públicas. Entonces, ese estudio de las políticas como tal tiene su raíz precisamente en esa década de 1950, en este caso en Estados Unidos. ¿Qué pasaba en ese momento? Y es que digamos que ya estamos como en ese periodo de posguerra, ya estamos entrando en esa fase de la Guerra Fría,
Y los científicos sociales básicamente pues comienzan a interesarse pues cada vez más por la toma de decisiones en y para el ámbito público. Entonces digamos que Harold Ladwell es quien pone precisamente esa semillita inicial de lo que hoy se conoce como el enfoque de las políticas públicas. Hay que decir algo, y es que las políticas públicas no son un monopolio exclusivo de los gobiernos, sino que es una actividad de carácter o que tiene características compartidas porque requiere un trabajo conjunto y constante, no solo de los gobernantes, sino también con los gobernados. Es decir, hay una participación activa de las comunidades y digamos que estas políticas públicas, al tener esa característica de actividad compartida, pues es muy importante para empezar a formular posibles alternativas de solución para problemas públicos que uno va identificando en su territorio, en el día a día, en sus comunidades, o que identifican algunos ciudadanos en cada uno de los lugares que habitan. Y yo aquí traigo como un ejemplito que lo presenta un autor muy interesante en un texto que les voy a mostrar, y es este texto de Políticas Públicas y Democracia de un doctor en Administración Pública que se llama David Arellano Gaul. Al final de la charla, la idea es que yo le pueda compartir a Babington como este PDF para que también se los entregue a ustedes, para que lo repasen como un insumo muy importante para entender pues alcances de la política pública. Porque él dentro de este texto, que fue el que utilicé para construir como esta presentación, utilizaba un ejemplo muy interesante y era el caso de un río contaminado por causa de las actividades mineras. Entonces, él planteaba que existía una comunidad aguas abajo de un río donde el agua empezó a contaminarse precisamente por la extracción de minerales un poco más arriba, pues como de donde estaba ubicada esa comunidad, y digamos que el gobierno entra pues como a mirar ese problema público que se estaba generando porque las comunidades se estaban contaminando, y ellos empezaron a evaluar cómo podrían resolver ese tipo de problemas para que las comunidades no se siguieran pues como contaminando, enfermando pues por ese río, por esa agua contaminada, y básicamente identificaron dos alternativas de solución. Primero, imponer pues como una regulación mucho más exhaustiva a esas prácticas mineras, es decir, como ya no permitir más como la extracción de minerales aguas arriba de la comunidad, o la otra, apalancados pues como en esos beneficios económicos que les entregaba esta actividad de extracción de minerales, pues digamos trasladar a la comunidad aguas abajo a otro sector para que no siguieran pues como bebiendo esa agua contaminada. Pero en sociedades democráticas, como lo dice esta definición, las políticas públicas no son un monopolio exclusivo del gobierno porque aquí no hay decisiones unilaterales. Eso sí pasa, por ejemplo, en regímenes autoritarios o en sistemas de gobierno que son mucho más totalitarios como tal. Pero en sistemas democráticos como el colombiano, todos los actores que hacen parte de ese problema público deben entrar a conciliar y a negociar con el gobierno cuál es la decisión que se va a tomar para resolver un problema determinado. En este caso, un problema de contaminación del agua de ese río precisamente por las actividades mineras. Entonces, en esa evaluación de dos alternativas de solución, limitar pues como la actividad de extracción minera o trasladar a la comunidad, pues tienen que participar todas las partes involucradas que hacen parte del problema público para tomar la mejor decisión. Hasta ahí vamos claros, no sé si me escuchan muy bien, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Me escuchan? Por el momento no hay preguntas. Cuando haya una en el chat, te la hago saber. Perfecto, hasta ahí vamos bien entonces. Sí, señor. Listo. Pero hay una definición que recoge el autor dentro de este texto y que creo que a juicio personal es la definición que más me gusta sobre políticas públicas, y la voy a leer literal porque las políticas públicas en este caso son decisiones y acciones legítimas de un gobierno que se generan a través de un proceso abierto y sistemático de deliberación entre grupos, ciudadanos y autoridades con el fin de resolver mediante instrumentos específicos pues las situaciones definidas y construidas o incluso catalogadas como problemas públicos. Yo creo que esta definición recoge muy bien ya lo que yo ya dije en la introducción, y es que dentro de ese diseño de políticas públicas, de alternativas de solución frente a un problema que es complejo, pues efectivamente una característica constitutiva muy importante de las políticas públicas, y es ese proceso deliberatorio de participación activa de las comunidades que tienen que ver directamente con el problema. Entonces yo creo que este autor recoge muy bien esta definición
que les estoy compartiendo en este momento. Sigamos entonces por aquí, vamos a pasar a la diapositiva. Y aquí hay que decir, efectivamente, que no toda acción de gobierno es una política pública. Es decir, no todos los problemas que suceden en la sociedad se resuelven vía política pública. Como yo ya les decía al inicio de esta presentación, pues existen diferentes instrumentos dentro de la administración pública que son muy útiles para resolver problemas que hay en territorios, en sociedades o en ciudades específicas. Yo ya les dije algunos de los que existen, por ejemplo, programas, proyectos, los que están contemplados principalmente en los planes de desarrollo y por los cuales la gente votó o depositó precisamente su voto y que respaldó a través pues como el sufragio, pero hay problemas que requieren, digamos que intervenciones mucho más complejas y con mucho más alcance en el tiempo, es decir, a más largo plazo, y por eso se hace necesario empezar a consolidar políticas públicas. Hay unas características que creo que son muy importantes como definir para saber qué es una política pública y qué no es una política pública. Y aquí vamos a definir 4 características que yo creo que son muy importantes, y es que para que algo sea considerado o para que un instrumento sea considerado política pública, pues tiene que cumplir básicamente con mínimo estas 4 características, que primero son llevadas a cabo por autoridades públicas, en este caso autoridades públicas que fueron elegidas legítimamente a través de, digamos, el voto popular. Las administraciones pues, locales, departamentales, incluso nacionales, tienen la competencia para, digamos, realizar o intervenir problemas públicos a través de este instrumento. Surgen como una respuesta a una situación entendida o diagnosticada como un problema. Esto es muy importante porque esa situación entendida como un problema es por lo general una situación que afecta al interés público y que se debe resolver empleando precisamente recursos que hacen parte del Estado, recursos que son recursos gubernamentales. Se materializan mediante mecanismos concretos, privilegiando, como yo ya le decía, principalmente el interés de la comunidad por encima de los intereses particulares, y debe haber un acuerdo entre gobierno y ciudadanía. Digamos que ese es un supuesto fundamental, esa relación entre gobierno y gobernados, por decirlo de alguna manera. Entonces, estas 4 características son muy importantes porque le dan forma a lo que se entiende hoy como el instrumento de políticas públicas. Y esta frase me gusta mucho, y es que gobernar es básicamente un ejercicio que consiste permanentemente en elegir entre decisiones imperfectas. Y hay un concepto dentro de la política que se conoce como el trade-off, y es que toda política pública implica renuncias. ¿Por qué esto es importante? Porque esta frase de que gobernar es elegir entre decisiones imperfectas es básicamente lo que nos traduce, lo que nos dice es que nunca van a existir soluciones perfectas para intervenir o resolver problemas públicos. Más, cuando se intenta resolver un problema público a través de un instrumento de política pública, normalmente nunca se logra erradicar por completo el problema, sino que efectivamente se logra paliar muy bien pues como las consecuencias de ese problema, reducir pues como el problema a su mayor expresión, pero nunca el problema desaparece por completo. Tendríamos que entrar a mirar casos muy concretos, pero por lo general eso no ocurre. Y es que los gobiernos se enfrentan precisamente a ese dilema, y es que cualquier decisión trae costos y consecuencias negativas para algún sector. Ya lo hablábamos ahorita con el ejemplo del agua contaminada del río por, digamos, esta actividad de extracción minera. Pues hay 2 alternativas de solución: o prohibir la extracción minera o trasladar a la comunidad aguas abajo para que se vaya a otra zona donde no sea contaminada por el agua. Pero esas 2 alternativas de solución básicamente lo que nos está diciendo es que son 2 decisiones que cualquiera que se tome va a ser en últimas una decisión imperfecta porque va a favorecer a un grupo, pero va a desfavorecer a otro, sea cualquiera la decisión que tome el gobierno en este caso para resolver ese problema. Y lo que busca entonces la política pública a través de la toma de decisiones es escoger la opción menos dañina o la opción que genere mayores beneficios. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Cómo vamos, muchachos? Vamos bien, profe. Por acá en el chat, con respecto a la definición que dice sobre políticas públicas, Jerry apreció que es una Sí, excelente definición. perfecto. Sigamos entonces. Vamos entonces
a seguir con esta presentación. Y aquí el proceso de las políticas públicas, como lo dice Arellana, por ejemplo, en este texto, que me parece un texto supremamente importante, es que las políticas públicas, para que sean efectivamente catalogadas como tal, deben contener por lo menos 3 fases, algo mínimo, que serían las fases de diseño, una fase de implementación y una fase de evaluación. Eso digamos que son fases muy básicas, o es una definición muy básica de las fases que debe tener una política pública, pero él presenta un esquema que es aún más interesante, y es este esquema del proceso o el ciclo que debe comprender las políticas públicas. Y él define 5 ítems. Primero, la entrada en la agenda gubernamental. Segundo, una definición del problema, un diseño de la política, una implementación y una evaluación. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿a qué nos referimos por la entrada en la agenda gubernamental? Pues es básicamente eso que nosotros consideramos o catalogamos como problema público, posicionarlo en la agenda pública y luego en la agenda gubernamental, porque esa es una acción necesaria pues precisamente para que se reconozca ese problema como problema público. Lo segundo es la definición del problema, y es ese proceso mediante el cual el problema es aceptado como público y colocado en la agenda para posteriormente comenzar con la fase o el ciclo del diseño de la política. Dentro de esa fase del ciclo del diseño de la política, pues está la formulación de todas las estrategias que se van a implementar y los instrumentos que se van a utilizar para poner en marcha pues la intervención a ese problema que ya se ha identificado. Hay una fase de implementación que es, digamos, ya la fase de ejecución como tal, donde, por ejemplo, se asignan los recursos para los programas o proyectos que hacen parte de esa política pública, y hay una fase de evaluación que es, digamos, el momento último al que debe llegar toda política pública para, digamos, determinar cuál ha sido su alcance, si ha sido exitoso, si no ha sido exitoso, reformular o seguir implementándolo. Las políticas públicas tienen, por ejemplo, algo que es un elemento muy llamativo, y es que digamos que estos ciclos o estos procesos, que en este caso el autor define 5, no son secuenciales. No es que quiere decir que un proceso vaya llevando al otro, sino que muchas veces se van dando de manera simultánea. Es decir, que mientras se está implementando, pues constantemente también se puede estar evaluando los alcances. Mientras se está diseñando, también se puede efectivamente estar implementando. Entonces, digamos que es un proceso donde las fases actúan de manera simultánea y no secuencial, como un paso lleva al otro, como tal. Yo creo, hasta aquí, digamos que son los elementos, digamos, constitutivos y teóricos de lo que define una política pública como tal. Y en el caso, por ejemplo, de nuestras ciudades, pues hay muchos casos de políticas públicas. En el caso de Medellín, que es la ciudad donde nosotros estamos en este momento, pues hay muchísimas políticas públicas. Yo creería que hay más o menos alrededor de más de 30 políticas públicas. Si me equivoco, Abington me va a corregir, pero hay políticas relacionadas, por ejemplo, con el tema de la cultura del fútbol. A casi todos nos gusta el fútbol, y digamos que hace mucho tiempo las ciudades, digamos, identificaron un problema en cuanto a la convivencia que se daba, digamos, en los escenarios deportivos, porque muchas veces las barras se enfrentaban afuera de los estadios, incluso adentro de los estadios, y había mucho nivel de inseguridad por el tema de convivencia deportiva. En Medellín se implementó una política pública, que es la política pública de cultura del fútbol, donde efectivamente se empiezan a establecer muchas estrategias, asignar recursos, no solo para digamos, reducir esos riesgos y esos problemas relacionados con la seguridad en los escenarios deportivos, sino también para integrar a los líderes de ambas barras, en este caso Medellín y Nacional, formarlos en temas de liderazgo, apoyarlos con recursos para proyectos de emprendimiento. También se organizaban, digamos, algunos eventos deportivos en los barrios en los días previos a los clásicos, y es una estrategia integral que hace parte de una política pública llamada política pública de cultura del fútbol. Hay otra política pública en la ciudad de Medellín también relacionada con el tema de los habitantes de calle, y es que yo no sé si ustedes saben, pero Medellín tiene un problema muy complejo en términos de habitantes en situación de calle, porque hoy más o menos la cifra supera los 8.000 habitantes de calle precisamente en nuestro territorio, y se puede decir que incluso
puede haber un subregistro, porque muchos de ellos no han sido censados o no han sido incluidos dentro de las estadísticas o las cifras oficiales que maneja en este caso la administración pública como tal. Y como yo les decía ahorita, existen muchos problemas en nuestros territorios, en nuestras ciudades, pero no todos los problemas se resuelven vía política pública. Hay unos elementos que son, digamos, determinantes para poder determinar efectivamente en este caso si un problema debe ser atendido vía política pública. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí en Medellín tenemos algo que se llama el pico y placa. Y es que tenemos unos problemas relacionados con contaminación del aire que es producido principalmente no solo por, digamos, el humo de las industrias o la contaminación que generan las industrias, sino principalmente por el parque automotor que hay en todo el Valle de Aburrá. Entonces, uno podría decir, ¿cómo podemos solucionar ese tipo de problemas relacionados con la contaminación del aire? Entonces, aquí se adoptó la medida del pico y placa, que es una medida que adopta el área metropolitana del Valle de Aburrá, pero esa medida no se hace vía política pública, sino vía regulación a través efectivamente de una decisión, un decreto que establece el pico y placa para tales días, tales números de carros y motos. Pero hay un problema que trasciende, digamos, un problema que es mucho más complejo, que lo acabé de mencionar, como el problema de los habitantes de calle, que en este caso requiere intervenciones mucho más complejas, más sofisticadas, de mayor alcance, y para este caso concreto sí se plantea, por ejemplo, la formulación de políticas públicas. ¿Por qué la formulación de políticas públicas para un problema como el tema de habitantes de calle? Primero, porque tiene que ver con derechos fundamentales de las personas. Segundo, porque digamos que tiene un componente multifactorial, es decir, involucra a varias dependencias de la alcaldía de Medellín que tienen que estar trabajando de manera articulada para resolver ese problema público. En este caso, Secretaría de Inclusión Social y Familia, en este caso, Secretaría de Seguridad Ciudadana, en este caso, Secretaría de Salud. Entonces, la oferta de esa política pública pone a todas esas entidades, a todas esas secretarías a trabajar de forma articulada. Y además, ese problema público no responde a la acción simplemente de un gobierno que va a durar 4 años, sino que trasciende en el tiempo, tiene un alcance de mayor, de mucho más años. Entonces, por eso ese tipo de problemas intervienen vía política pública. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, para que vayamos finalizando pues como con esas características conceptuales y pragmáticas relacionadas con el tema de las políticas públicas. Profe, no, en el momento no hay ninguna pregunta. Estoy atento Perfecto, ya, o si no, yo también sí, tengo ya. los temas para complementar. Usted me avisa cuándo. Perfecto. Ya para ir finalizando, nos podemos hacer la pregunta de entonces la ciudadanía, que pues la ciudadanía del común, cómo entra a participar, por ejemplo, en la formulación de las políticas públicas. Y uno podría decir, existen diferentes alternativas para que las personas efectivamente participen de las fases de formulación, las fases de implementación o las fases de evaluación. Algunas de esas posibilidades están relacionadas, por ejemplo, con la participación y la asistencia a las mesas técnicas que se realizan en determinados territorios o comunas, también el hecho de tener la posibilidad de hacer parte de las veedurías ciudadanas que van evaluando precisamente, digamos, todo el tema de qué tan exitosa o no tan exitosa ha sido la implementación de esa política pública, el tema incluso de las encuestas que realicen cada una de las secretarías en los territorios y donde es muy importante ese insumo, esa voz ciudadana para definir cuáles son las estrategias que se van a implementar. Entonces yo creo que hay muchas formas de participar en nuestros territorios en la fase de implementación, formulación de las políticas públicas como tal. Yo creo que puedo ir dejando hasta aquí la presentación. Estos son elementos constitutivos de las políticas públicas, donde vamos pues como mezclando casos de la realidad, pero apoyándonos pues como en los elementos conceptuales que nos entregan algunos autores, en este caso David Arellana, a través de este texto que yo les compartiré y que me parece muy valioso pues para tener claro cuáles son como las características, los alcances y cómo podemos participar en nuestros territorios de la formulación de este tipo de políticas públicas. Voy a finalizar con algo y me parece muy interesante, y es que yo no sé si ustedes han escuchado que dentro de la administración pública hay unos conceptos a los cuales se les llama zanahoria, garrote y sermón. ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Han escuchado esos conceptos de zanahoria, garrote y sermón? No, señor.
¿Cómo? No, señor. O no sé si alguien lo Perfecto. haya escuchado. No, señor. Normalmente Yo no. a veces cuando se va a intervenir un problema público, muchas veces los gobernantes de turno toman la decisión de intervenirlo vía garrote, vía zanahoria o vía sermón. ¿Qué quiere decir eso? Vía garrote, digamos, pues básicamente esos tres son instrumentos de intervención que tiene el Estado para solucionar o intervenir problemas públicos. Y normalmente el garrote está relacionado, por ejemplo, con la coerción. El sermón está, digamos, relacionado con estrategias un poco más blandas como, como temas de persuasión o de educación, y la zanahoria está relacionada más con temas de incentivos. Entonces, digamos que hay un problema de política pública relacionado con temas de contaminación ambiental. Una forma de intervenir, dentro de los instrumentos que tiene el Estado puede, digamos, intervenir en ese problema público con garrote, es decir, imponer sanciones a las empresas que están contaminando, digamos, el medio ambiente. Pero también puede intervenir el problema público a través del sermón, es decir, hacer campañas educativas para invitar a los ciudadanos y a las empresas a tener, digamos, una cultura de mayor corresponsabilidad con el medio ambiente. Pero también lo puede intervenir a través de zanahoria, es decir, crear incentivos para las empresas que tienen una responsabilidad con el medio ambiente y pues están teniendo buenas prácticas en materia de sostenibilidad. Entonces, este tema del garrote, el sermón y la zanahoria es muy interesante porque eso también devela o demuestra cuál es el carácter de intervención que tiene en este caso cada gobierno, como cuál es el estilo que puede implementar. Hay gobiernos que son un poco más, digamos, radicales o de un corte más de derecha o de intervención y utilizan más como el garrote, otros son un poco más moderados y utilizan el sermón y otros son un poco, digamos, más complacientes y utilizan la zanahoria a través de los incentivos. Ya para finalizar, hay unos criterios para intervenir un problema vía política pública, como ya se los decía ahorita, los voy a recoger ya en una definición final, y es que para que haya una política pública se requiere entonces recursos públicos sostenidos, en este caso temas de financiación. El problema público debe afectar a un número significativo de ciudadanos. Ese problema público tiene impacto en derechos fundamentales. En este caso podemos citar otra vez el problema relacionado con habitantes de calle. Tiene un enfoque multifactorial, requiere la intervención de varias secretarías o varias dependencias que estén articuladas, interviniendo ese problema público, creando las estrategias. Persiste en el tiempo, suele ser un problema no coyuntural, sino estructural, demanda esa coordinación institucional y efectivamente necesita recursos. Yo creo que aquí podemos finalizar como esta fase de explicación de las políticas públicas y abrimos entonces el espacio para preguntas, dudas e inquietudes. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, un concepto que quiera ampliar? Estamos atentos en este momento. Yo, Addington. Bien, bien pueda, Luisa. Yo quería que me aclararan acerca. Entonces, lo que yo entiendo es que hay políticas públicas que de acuerdo a la problemática directa del municipio se puede hacer vía a una veeduría. Es decir, por ejemplo, si hay una problemática en discapacidad, pero hay programas que ha implementado la alcaldía, pero no son suficientes para la cobertura de toda la problemática. ¿Eso se puede hacer mediante una veeduría o no se puede hacer así? Sí, digamos que dentro de esas opciones que tiene la sociedad civil, las comunidades específicamente para ser partícipes o hacer parte activa pues como de las políticas públicas, es precisamente la opción de hacer veeduría a cada uno, no solo de los programas, planes y proyectos que tienen los planes de desarrollo, sino de las políticas públicas que está ejecutando en este caso la administración de turno. Las veedurías pues ejercen como una especie, entre comillas, podría decirlo, como de control a cada una de esas políticas públicas, y lo que se busca es precisamente que cada una de las digamos, de los aspectos
que hacen parte de cada uno de los ciclos de la política pública, pues se estén cumpliendo. No sé si Babington puede ahí añadir algo ya relacionado más con la experiencia concreta que hemos tenido en el Consejo de Medellín. Gracias, Andrés. Sí, la pregunta es muy interesante. Una política pública tiene un ciclo, como bien lo mencionaba ahorita el profe, pero entonces ahí tendríamos que situarnos en la etapa del seguimiento, o sea, cuando ya la política pública se está ejecutando, ahí es fundamental las veedurías y el control ciudadano como mecanismo de participación, además de que la administración pública está obligada por ley, por esa ley de participación ciudadana, a dar rendición de cuentas de todos sus procesos, entonces ahí la ciudadanía va y hace seguimiento de los proyectos, programas y políticas públicas de su interés. Entonces, constantemente la administración tiene que estar haciendo seguimiento de evaluación y el ciudadano puede organizarse, conformar la veeduría y hacer el control. O también yo lo podría hacer como ciudadano independiente, que estoy interesado en la política pública, que le hago seguimiento y puedo estar ahí a través de mecanismos como debates que hayan en el Consejo o debates de control político de la administración o a través de mecanismos como el derecho de petición, pero es muy importante. De hecho, enseguida vamos a hablar un poco de eso, que eso es lo que nosotros buscamos con este diplomado, entregarles las herramientas a ustedes para fortalecer sus liderazgos, pero también sus conocimientos en la gestión de las políticas públicas. Por eso la importancia de entender el instrumento, qué es, ¿sí? Cómo se hace debate y poder nosotros hacer parte de la gestión. Cuando hablamos de gestión, es exigir que se cumplan las políticas públicas. No sé si tengan alguna otra pregunta. Porque si no tienen ninguna otra pregunta, yo pasaría a Andrés a complementar acá con dos cosas. Pues gran parte de lo que ya Andrés nos dijo, permítame, yo lo pongo acá en modo presentación. Ahí la están viendo. ¿Están viendo mi presentación? Sí. Ok, bueno, esta es una presentación junto con la de Andrés, ya la subimos al grupo de WhatsApp del diplomado para que ustedes lo tengan ahí como objeto de estudio. Con respecto a las tareas, estemos tranquilos que vamos a tratar de hacer algo bien organizado, que nos pueda generar un conocimiento pues a profundidad, no evaluar por evaluar, que ya vamos avanzando pues en el diplomado. Entonces, cuando hablamos de planeación e inversión pública, las políticas públicas son fundamental, pero ¿qué necesitamos nosotros? Que sean políticas públicas efectivas, que en verdad haya la voluntad de la administración de implementarlas. Permítanme acá. Jailer Pedraza nos dice, el problema para crear las políticas públicas es que tienen que impactar a una población bastante generosa, no minorías, y de ahí se agarran las administraciones, muy difícil conseguir un grupo de unirse a este tema y participar en la planeación. Así es, Jailer, eso tiene su complejidad, pero hoy nosotros, este ejercicio, que es uno de los ejercicios más adelantados que tengamos en Medellín y que podamos tener en algún otro territorio donde ustedes consideren que los acompañemos, nos va a permitir llegar a tener ese nivel de conciencia, de acción colectiva, de estructuración de una movilización social que nos permita precisamente eso, todo eso que hemos venido hablando de política pública como instrumento que muy bien nos lo mencionó el profe Andrés. Entonces es una exploración profunda de la articulación entre la planeación estratégica y el desarrollo de políticas públicas. Y sobre todo estas que les queremos dar un enfoque de inclusión y de impacto social, aunque es una de las por acá nos puso Guti, nos puso el libro de políticas públicas y nos dice, acabo de compartir en el chat el libro de políticas públicas y democracia. Muchas gracias, profe. En el chat está. Yo también te pido el favor, compa, que me lo mandes a mi WhatsApp para yo enviarlo al diplomado para que les quede más fácil. Entonces, la política pública tiene que tener ese carácter de inclusión. Muchas veces es muy importante, como lo estaba mencionando Andrés y Jailer, que la política pública impacte a un gran número de ciudadanos, pero también se puede lograr un gran impacto a partir de la movilización en torno a una problemática y la capacidad que tengan las personas y las organizaciones de articularse, ¿cierto? Para poder trabajar bajo objetivos comunes. Entonces ya esto nos lo mencionó el profe, que son las políticas públicas, pero yo que quiero complementar, pues que eso es una acción gubernamental, ¿cierto? Que son impulsadas por el Estado, pero muchas veces vienen impulsadas desde la ciudadanía porque al principio que se empezaron a conseguir las políticas públicas a nivel mundial, se hacían un ejercicio de arriba hacia abajo. Que las políticas públicas son del nivel, de los diferentes niveles del gobierno, como lo vimos en la clase anterior, del nivel municipal o distrital, departamental y nacional.
y se hacían anteriormente las políticas públicas muy desde arriba. Ahora, la lógica de las políticas públicas es que se hagan de abajo hacia arriba, que la base de la pirámide esté en la comunidad, porque finalmente es quien vive en el territorio, es quien vive en el contexto, es quien conoce la problemática y tiene la mejor forma de identificar sus causas o sus variables, ¿cierto? Es muy importante. Busca respuesta a problemas como lo hablamos ahorita, mitigar o eliminar una situación, y sobre todo el impacto social es muy importante, y es que las políticas públicas están orientadas a generar beneficios tangibles y mejoras en la calidad de vida. Ahí donde nosotros decimos, venga, hagamos este diplomado, fortalezcamos liderazgo, debemos de ser un ciudadano que recibe información, digamos, pasivamente, un padre de familia angustiado por una situación de gestión, por una necesidad que hay al interior de la familia, y venga, hagamos un tema bien fuerte de acción colectiva que nos permita estar tan fuertes en la medida que, como lo dice como lo dice la norma, que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil en su parte total. Entonces nosotros lo que necesitamos es que nos articulemos, gestionemos información, procesos de formación que nos lleven a ser esos agentes de cambio, como lo hemos mencionado. Aquí en esa presentación que también la tienen, ya lo explicó el profe, los ciclos de las políticas públicas, ¿cierto? Como proceso dinámico. Ahí está, identificación, formulación, toma de decisiones e implementación, evaluación y ajuste. La estructura de la planeación de la inversión pública. La planeación y la inversión pública son cimientos sobre los cuales construyen las políticas públicas. Se asignan los recursos y se definen prioridades. Todo lo que nosotros estamos haciendo tiene unos pasos. Lograr la política pública, pero lo más importante es lograr que se le asignen los recursos, que estén en la prioridad. Ahorita lo decía el profe Andrés, primero se pone una agenda social para poder que luego pueda estar en sea una agenda del Estado, del gobierno, en cualquiera de los niveles. Entonces, se busca mucho que cada acción gubernamental esté alineada con esa visión de futura clara y con los planes de desarrollo. Por eso enseguida, en otro espacio que también diseñé de presentación, que se los compartí, nos vamos a los objetivos de desarrollo sostenible, que es como la mayor planeación a nivel mundial, y eso va escalando en los planes de desarrollo, que es algo que nosotros también vamos a trabajar acá en el diplomado. La integración de políticas públicas con instrumentos de planificación, eso es muy importante. Nosotros tenemos, digamos que a nivel público tenemos un instrumento muy importante que es el plan de desarrollo, ¿cierto? El plan de desarrollo es muy, muy importante. Y eso viene, que tiene una lógica tan importante para fortalecer la democracia y tener un voto consciente, que viene desde la forma en que votamos para elegir al representante de un cargo unipersonal, sea alcalde, sea gobernador o sea presidente. ¿Algunos de ustedes tienen idea cómo se llama el voto en Colombia? El voto para elegir alcalde, gobernador o presidente. ¿Quién nos puede decir cómo se llama ese voto? ¿Quién tiene idea? Alguien que se anime, digamos cualquier cosa, o les pasteleo de una vez. Entonces yo quería decir algo que eso me parece muy importante, la característica que tiene el voto en Colombia, y es que hoy en día no estamos votando por esa característica que tiene el voto, sino que la política se ha vuelto tan personalista que muchas veces estamos votando es por el candidato más allá que votar por sus propuestas. Y eso se encarrila muy bien a lo que vos vas a decir de cuál es la naturaleza que tiene el voto en Colombia. Perfecto, Andrés, eso es, profe. Y ese es el nivel de conciencia que quiero llevarle acá a las familias, a los compañeros y a las compañeras. Miren, el voto tiene una característica, o puede ser llamado voto programático. Y eso es demasiado importante, porque yo no voto por el candidato, yo no voté por Federico como Federico, sino que voto por el programa de gobierno que el alcalde, que el gobernador o que el presidente, pues como candidato, diseña e incluso tiene que erradicar ese proyecto, ese plan de gobierno, porque ese plan de gobierno, según una ley que es la ley 154 de 1994, eso se deriva de la nueva constitución colombiana, ese plan de gobierno de la persona elegida se convierte en el plan de desarrollo, además pues con unos procesos que tienen que anexarle de socialización. Entonces, desde que yo voto, yo voy a poner un ejemplo. Cuando el presidente Álvaro Uribe fue elegido, por allá como en el 2000, no recuerdo yo si fue el 2006, algo así, el presidente Uribe propuso en ese momento
que el país estaba con una grave problemática de seguridad. Él propuso un plan de gobierno que llamaba, no recuerdo ni si mano firme o corazón, bueno, mano dura, corazón firme, algo así creo que era, pero en la esencia su programa de gobierno hablaba del fortalecimiento de las fuerzas militares, de traer unos recursos para este lado. Entonces, en su propuesta él ganó y empezó a implementar su plan de desarrollo, que es muy importante. Pero algunos ciudadanos empezaron a decir, vea, es que el presidente le está desfinanciando los recursos de la educación, de la cultura y está apostándole más a la guerra. Pues precisamente cuando él puso su plan de gobierno, estaba proponiendo fortalecimiento de la fuerza militar, ¿cierto? Entonces, que iba a asignar gran parte del recurso. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Es fundamental ese instrumento de planeación. Entonces, ¿cómo integro yo las políticas públicas con el plan de desarrollo? ¿Cómo creen ustedes que nosotros lo podríamos hacer? ¿Cómo creen? Como no es tan participativo hoy, yo les voy a pastelear, pero la forma es muy clara. Es que cuando nosotros estemos a punto de elegir alcalde de Medellín, a todos los candidatos, tenemos que pedirle que nos socialicen, que puedan incluir en sus programas de gobierno las políticas públicas que están enfocadas al bienestar de las familias neurodivergentes. Si todos los candidatos a la alcaldía, o al menos el que nosotros queramos apoyar, pero si todos nos escuchan y todos incorporan dentro de su programa de gobierno políticas públicas o programas o proyectos orientados a fortalecer el apoyo a las familias con neurodivergencia, ya nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque va a ser parte del plan de desarrollo y los planes de desarrollo, cuando los estemos analizando, tienen unos instrumentos que son los planes indicativos, donde se dice que se va a hacer un alcalde que va a hacer en su primer año de elección, en su segundo año, en su tercer año y en su cuarto año. Y todos esos planes tienen algo que se llama, en manera de presupuestación, que llama el POAI, Plan Operativo Anual de Inversión. Entonces el alcalde tiene que decir, el gobernador, el presidente tiene que decir qué va a hacer en un año, qué va a hacer en el otro, pero de una vez con asignación presupuestal. Que los planes de desarrollo traen dos componentes, el programático, donde están los programas y proyectos, y el financiero. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Que haya un match, una articulación entre lo que son los programas, proyectos y políticas públicas que están enfocados a la neurodivergencia con la financiación. Entonces, para que vayamos entendiendo esa lógica. Entonces, es muy importante esa articulación, esa integración con los planes de desarrollo, con los programas de ordenamiento territorial, plan de ordenamiento territorial, POT, que hoy Medellín lo está discutiendo, que en las ciudades, según su tamaño, puede ser un plan de ordenamiento o un esquema de ordenamiento territorial, pero es el que define el orden, el uso que se le va a dar al suelo, y hay grandes programas y proyectos también, digamos, de largo aliento. El plan de ordenamiento territorial se hace para 3 vigencias de 4 meses, de 4 años, que es lo que dura una vigencia de un alcalde. Entonces se hacen a 12 años y tienen unos componentes naturales, donde está en este caso el río Medellín como eje estructurante natural del plan de ordenamiento, y también todo su tema de quebradas y microcuencas que hoy Medellín la está actualizando, y luego el componente artificial, y donde ahí están los planes de expansión, del metro, grandes proyectos. Bueno, entonces es muy importante que haya esa integración. Coordinación estratégica, es que haya una sinergia entre estos instrumentos, que haya una visión integral, porque tiene que tener esto un desarrollo económico, ¿cierto? Ambiental, social, todo esto hace parte de lo público. Entonces, diferenciando políticas públicas, podríamos hablar políticas de Estado, políticas de gobierno y políticas públicas, que también el profe Andrés ahorita también nos lo mencionó. Entonces hay políticas de Estado, sobre todo son directrices de largo plazo que trascienden administraciones, y es muy importante también que las políticas públicas trasciendan, porque en el nivel de planeación, la unidad básica de planeación se llama proyecto, un proyecto. Que un proyecto es un conjunto de actividades que están organizadas para cumplir un objetivo, tienen un plazo y unos recursos asignados. Eso es un proyecto de alguna manera. Los programas ya es un conjunto no de actividades, sino un conjunto de proyectos de la misma manera, que están articulados porque están enfocados en un objetivo y que tienen también un periodo de tiempo y tienen unos recursos asignados. ¿Por qué es tan importante hablar de los periodos de tiempo? Que las administraciones duran 4 años. Entonces se necesita, como tiene lo público, tiene un tema como lo mencionaba yo ahorita, de planes anuales, planes operativos anuales de inversión, tiene una limitante, y es que los recursos no pueden trascender una vigencia de un año.
Entonces ahí, bueno, habrán unas maniobras para hacerlo. Entonces es muy importante que no se tengan, no solo tengan proyecto y programa, sino que también, perdóname, Oye, la cabeza, no mí. perdóname, Todo de la cabeza. ya, perdón, que entonces que estos programas y proyectos estén enmarcados, estén respaldados en una política pública, porque la política pública sí trasciende. Entonces, política de Estado ya la vimos, política de gobierno, planes y programas específicos de una administración en turno, o sea que es una vigencia, ellos van alineados con una política, ¿cierto? Las políticas públicas son las acciones concretas y decisiones que resultan de políticas de Estado y de gobierno que van impactando directamente a la ciudadanía. Son decisiones y acciones del gobierno ante una necesidad de una gestión de un problema social que viene de base ciudadana, como también nos lo dijo nuestro profe Andrés. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, miren lo que ahorita mencionaba, por aquí hay algo en el chat. Óscar Osvaldo, sí, efectivamente falta la concientización de los candidatos con la inclusión y nuestro deber como ciudadanos es exigir inclusión en estos temas, en el plan de ordenamiento territorial y especialmente en el plan de desarrollo. Eso es Osvaldo, eso es Óscar. Lo que pasa es que el concepto que la gente tiene de la política y de los políticos se ha dado por unas formas en que han hecho la política. Pero finalmente lo que hay es que elegir dirigentes que conozcan las problemáticas, que las incluyan y que demuestren el cariño cuando estén allá definiendo recursos para ello. Pero si hay una negociación por el voto, porque puede haber una transacción, es eso, venga, nos movilizamos como ciudadanía, como sociedad que está representando un tema, una condición, una necesidad, en este caso la neurodivergencia. Hay que demostrar que hay una gran movilización porque eso también llama la atención y tiene impacto. Venga, que es que nosotros somos un grupo significativo de ciudadanos que estamos trabajando para esto y necesitamos que en su discurso, que en su programa de gobierno esté estas políticas públicas con estos enfoques y estas ideas. Entonces, esa es la verdadera negociación o transacción que uno debería de hacer por el voto. Del problema social a la agenda de gobierno. Mira que esto lo dijo muy bien y muy claro el profe. No es lo mismo, para que una política pública llegue a estar en la agenda del gobierno, tiene que escalar. Entonces, la transformación de una necesidad social en una política pública es un proceso que involucra identificación, priorización y articulación dentro de la agenda gubernamental. Un ejemplo claro es la creciente visibilidad y necesidad de políticas por la inclusión de personas neurodivergentes. Eso nosotros lo tenemos que tener en nuestro discurso, siempre en cada escenario donde estemos, en lo público, en el sector privado, porque ahora estamos hablando pues de un diplomado y estamos muy enfocados en lo público, pero también nosotros podemos hacer una gestión, una movilización hacia el sector privado. Yo por ahí estoy pidiéndole ya cita, por ejemplo, los temas a Procinal. ¿Con qué objetivo? Venga, cuéntenos cuál es su plan de inclusión para las personas neurodivergentes, cómo ustedes las tratan, cómo una persona con una neurodivergencia puede venir tranquila a una sala donde se le puedan garantizar que están las condiciones dadas para que un niño y su familia puedan estar viendo una película. Ejemplos como esos son muchos más los que podremos debatir, ¿cierto? Con el mismo metro que también es una entidad pública. Bien. Entonces, ejemplo que quisimos traer acá, un ejemplo de políticas para personas neurodivergentes. Identificación, falta de inclusión educativa y laboral para personas con condiciones con autismo o TDAH. ¿Sí? Esto para mí ya está claro porque esto ya me lo enseñaron las familias. Aunque hay otras necesidades, miren, bueno, la inclusión educativa y laboral. Bien. Concienciación. Organizaciones civiles y familias visibilizan el tema y abogan por derechos. Ahí estamos nosotros, en esta tarea de hacer este diplomado, porque yo sé que aquí hay organizaciones que ya lo han venido haciendo, aquí hay personas que ya lo han venido haciendo, pero a mayor grado de articulación, mayor capacidad de impacto y de ser escuchado. Propuesta. Expertos y activistas proponen marcos legales y programas de apoyo. Expertos. Nosotros tenemos personas que yo no soy experto. Aquí tenemos personas muy adelantadas y que han investigado y que se han formado en el tema. Tenemos que tener la conversación. Porque nosotros ya yo diría que estamos generando una identidad. Estamos en el proceso de generar identidad de comunidad con neurodivergencia, neurodiversidad y saber que es una población grande. Por eso necesitamos caracterizaciones, por eso necesitamos sistemas de información. Eso ya es identidad.
pero nosotros tenemos que tener un segundo nivel que es autoridad. Autoridad es la capacidad a través del conocimiento, la formación, la investigación, de la articulación de la academia, lo público y el sector privado para ser reconocidos hasta que finalmente seamos expertos. Entonces vamos en un proceso de identidad, autoridad y expertos y seguramente, créanme, porque yo estoy totalmente convencido de lo que hacemos, por eso sacamos el tiempo, por eso lo hacemos con tanto cariño, que será cuestión de tiempo, 1, 2, 3 años, para tener logros significativos, tener esperanza y poder escalarlo más allá. Y la agenda, que es lo que nosotros queremos, es el tema, es adoptado por los legisladores y órganos de gobierno. Cuando yo estaba como legislador a nivel del Consejo de Medellín, llegaron las familias y yo ¿qué hice? Lo recibí y entendí que había una propuesta, que se estaba haciendo conciencia y que había una identificación. Entonces yo le dije, venga, y lo pusimos sobre la agenda del Consejo de Medellín y lo pusimos sobre la agenda de la Administración Distrital y lo llevamos a convertirlo en política pública a partir de un acuerdo distrital. Eso ya es un gran triunfo, ya lo que viene es avanzar en su implementación. Entonces miren que logramos ponerlo sobre la agenda. En ese momento no está en la agenda de la ciudad, pero nosotros podemos volverlo a poner y lo vamos a poner en la medida que ya nosotros estemos formados, hayamos desarrollado las habilidades, tengamos las capacidades, el conocimiento, las ganas, hayamos perdido el miedo y estemos completamente convencidos de que vamos a tomar decisiones allá, vamos a impactar en las decisiones. Entonces la agenda, el tema es adoptado por los legisladores y órganos del gobierno buscando crear normativas y presupuestos específicos. Ya tenemos la normativa, vamos por el presupuesto. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Ok. Beneficios de una planeación y política pública sólida. Mayor cohesión social, ¿cierto? Cuando hay mayor cohesión social, ¿qué hacemos? Reducción de desigualdades, fortalecimiento de la convivencia comunitaria, de mayor inclusión, lo vamos logrando. Desarrollo sostenible, innovación y adaptación. Nosotros tenemos que ser disruptivos, tenemos que ser innovadores. Carlos dice, la escuela de neurodivergencia con su aplicación según su diferencia TEA. Claro, así es Carlos. Y vamos a tener muchos procesos más de formación. Y vamos a lograr tener una gobernanza eficaz, administraciones más transparentes, eficientes y que sean más responsables. Medellín tiene problema de presupuesto. No. Y aquí también lo vamos a ver en un módulo, presupuesto de Medellín. Hoy es casi 11 billones de pesos. Eso es una locura de presupuesto. Una locura. Al alcalde se le ocurrió decir que la ciudad necesitaba playa, que lo único que le faltaba a Medellín era playa y mar, y va a hacer un proyecto de 200.000 millones de pesos para intervenir en el aeroparque, un proceso que yo creo que fue mal vendido, porque el proceso tiene unos componentes interesantes a través de lo que es generar escenarios para el entrenamiento del ciclismo, del running y la natación. Pero hablar de que Medellín necesita playa es vender mal un proyecto, y además son 200.000. Eso es mucha plata, 200.000 millones de pesos. Bueno, esperemos a ver porque ya la ciudadanía se ha ido movilizando. Retos y oportunidades en la implementación. Hay muchos retos. ¿Cuáles son los retos? Y nosotros como familias neurodivergentes sabemos la resistencia que hay al cambio de paradigmas de discapacidad a condición. Hay una resistencia total. Falta de recursos adecuados, pero es que nosotros tenemos recursos. Fragmentación institucional. Diría yo que incluso la falta de coordinación institucional, porque lo decía muy bien el profe ahorita, esto necesita de la articulación de diferentes secretarías para poder que tengan un real funcionamiento cuando es una política pública de la envergadura a la que nosotros estamos planteando. Evaluación y seguimiento que son deficientes, lo que nos decía ahorita la compañera, creo que fue Luisa, las veedurías, ¿sí? No hay veedurías, muy pocas veedurías ciudadanas. Entonces, es la administración, yo, ahí cumpliendo, digamos, con los mínimos que tienen, pero necesitaríamos que nosotros la personería tenemos que articular más en este proceso, que la misma Contraloría, los entes de control hagan parte. ¿Qué oportunidades tenemos nosotros como clave? Participación ciudadana activa. Clave. Participación ciudadana activa. Yo me esperanzo mucho porque aquí estamos en este momento 23 familias. Muy buen número. 23 familias que tienen la intención de ser ciudadanos que participan activamente y que van a lograr la gestión de políticas públicas eficientes y con recursos. Eso es. Uso de tecnología y datos. Necesitamos datos e información. Por eso el mismo acuerdo distrital dice el 098 que necesitamos un sistema de información. ¿Por qué?
porque no tenemos ni la caracterización, no sabemos ni cuántos, ni cuáles son las características de las personas neurodivergentes de Medellín, eso no lo sabe nadie, ¿sí? Colaboración interinstitucional y multinivel, capacitación continua de los servidores públicos, retos que nos quedan. Conclusiones y próximos pasos, pues que nosotros podamos lograr dentro de la planeación herramientas esenciales que transformen esta situación que nosotros tenemos, que nos den a nosotros, digamos, la capacidad de tener soluciones tangibles, ¿sí? Tangibles. Mire que acá nos hablan de herramientas para un México más equitativo e inclusivo. Se los voy a explicar, porque yo hice esta investigación a través de inteligencia artificial para crear esta y la que les voy a mostrar enseguida, que por eso estoy hablando un poco más rápido. Impacto duradero, sinergia institucional. No, todo está apagado. Todo está apagadito. Qué pena, ahí está organizando un micrófono. Ok. Ok. Primera presentación. Esta presentación ya ustedes la tienen allí, la tienen en el grupo de WhatsApp. ¿Alguna pregunta, Andrés? ¿Cómo es hasta acá este complemento que quisimos hacer a lo que tú muy bien nos expusiste? No, muy bien articulado, Víctor. Gracias. Eso nosotros necesitamos es construir conocimiento colectivo y colaborativo. Ahí lo vamos haciendo entre todos. Hay que apoyarse en las herramientas. Entonces ya en esta parte final, quise hacer otra pequeña investigación y entregarles esa alineación de políticas públicas ya para personas con neurodivergencia, ¿cierto? Y hacerlo con los objetivos de desarrollo sostenible para demostrarle a la administración pública del Estado y al gobierno colombiano que sí se puede, que en otros países ya lo han hecho y que esa resistencia que tienen acá y que esa forma de reducir la problemática a no verla, a no entenderla y a decir que simplemente todos estamos en un mismo marco o como dirían las mamás, en el mismo bulto de la discapacidad, es una mentira, es un error. Entonces mire cómo desde los objetivos de desarrollo sostenible a nosotros ya nos dan línea. Entonces, acá un segundito. Entonces, esta es una introducción que quise hacer un contexto, pero usted lo tiene más que claro, ¿cierto? En cuanto a que la neurodivergencia se refiere a la variación natural en el cerebro humano respecto a la sociabilidad, el aprendizaje, la atención, el humor y otras funciones cognitivas. Son funciones cognitivas, es que hay que ponerlo sobre el debate. Incluye condiciones como el trastorno de espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la dislexia, la dispraxia, el síndrome de Tourette, entre otras. Esta presentación les sirve a ustedes para que lo utilicen en las discusiones, en los lugares que ustedes lo necesiten. Por eso ahí está para ustedes, diseñada con mucho cariño. Claro, también hay que reconocer que la hicimos con inteligencia artificial. Es fundamental entender que la neurodivergencia no es una enfermedad, sino una forma diferente de procesar la información y experimentar el mundo. Reconocer esta diversidad es el primer paso para crear una sociedad verdaderamente inclusiva. Yo eso lo estoy queriendo hacer, como me decía un jefe en CENU, que donde traje hace 8 años. Hágalo a prueba de bobos, que se entienda, que cualquiera lo entienda, que yo lo entienda. Así me decía el jefe. Dice, qué pena, no sé si es solo, pero a mí se me está pausando. Se está pausando, me dicen por favor. O vamos bien. Hola. Sí se está pausando, sí estoy al aire, sí me están escuchando. Sí, sí, sí. Ah, bueno, gracias. Si no me dicen, porque como ustedes no están participando, es uno de acá para allá y se siente uno como solo y entonces no sabe uno si están allá o no. No, Babington, No, aquí estamos. Sí, estamos prestando mucha atención, yo estoy tomando nota. Ah, bueno, no está bueno el tema. Sí, está súper chévere. Súper. Ah, bueno, Súper interesante. ya ustedes tienen esta Sí, está muy interesante el tema, Babington. Gracias, compañeros, es con todo cariño. Porque es que aquí no nos venimos para decirnos mentiras. Entonces, acá nosotros somos una familia, estamos construyendo. Entonces, cuando ustedes vean que hay algo que no va, que hay que cambiarlo, que hay que potenciarlo, bueno, me alzan la mano. Estamos construyendo colectivamente este camino, lo estamos construyendo de la mano, de la mano. Ese es el objetivo. Entonces, ustedes tienen ya en el grupo de WhatsApp esta presentación.
para que la utilicen. Eso es de ustedes, es un activo de ustedes. Entonces, la urgencia de políticas públicas inclusivas. ¿Por qué lo titulo con urgencia? Porque es que son políticas públicas de desatraso, o sea, ya esas son cosas que se deben de haber solucionado, son cosas que son temas que ya tendrían que haber estado sobre la agenda en todos los niveles de gobierno y son temas sobre los cuales nosotros no tendríamos que ir a un recinto como un consejo, una asamblea o un congreso, casi que arrodillarnos y decir, pero vea, entienda, pero venga, abran la mente, ¿sí? Entonces, por eso lo pongo a título de urgencia. La inclusión de personas neurodivergentes es un imperativo ético y social. Sin embargo, las barreras sistémicas persisten, afectando su acceso a la educación, al empleo, la salud y la participación social. Las políticas públicas específicas son cruciales para, ya nosotros lo vimos por ahí en una clase anterior, garantizar derechos. ¿Por qué? Porque es asegurar la igualdad de oportunidades y no la discriminación. Hoy a mí muchas familias me escriben, me llaman, me saludan, unos me felicitan, otros me preguntan, otras lloran. ¿Ven? Que el nivel de discriminación sigue siendo mucho en sectores privados y públicos. Y la no discriminación, alineándose con los derechos humanos fundamentales, ya nosotros los vimos. Impulsar el desarrollo, aprovechar el talento y las capacidades únicas de las personas neurodivergentes para el progreso económico y social. Esa inteligencia superior de muchas personas que tienen una neurodivergencia, esas habilidades que tienen en diferentes temas, ¿sí? Entonces nos negamos a, digamos que a usufructuar, a aprovechar, a tener esa oportunidad de todos esos talentos y capacidades únicos, ¿sí? Los desperdiciamos en algún momento, eso no puede suceder. Los colegios públicos o algunos colegios o algunos incluso escenarios laborales dejan ir el conocimiento, las capacidades, las habilidades de esas que tienen algunas personas con neurodivergencia. Fomentar la cohesión, construir comunidades más diversas, resilientes y equitativas para todos. Ese es el mensaje de urgencia que queremos enviar. Políticas públicas inclusivas que garanticen derechos, que impulsen el desarrollo y que fomenten la cohesión. Es lo que hemos venido aprendiendo en las comunidades. Nada de lo que hay acá yo me lo inventé, ni soy un genio que frotó la lámpara, no. Esto es lo que hemos recibido de las comunidades, de las mamás, de los papás, de las familias, de las organizaciones. Cada vez que nos sentamos, trata uno de plasmarlo aquí. Por eso les digo, si no se sienten identificados, falta algo o lo ven bien, es importante que nos lo hagan saber. ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, clave para la inclusión de personas neurodivergentes. Aquí hemos traído los que consideramos son más importantes, pero ustedes en el ejercicio también que puedan hacer, nos lo pueden ampliar. Varios objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 son directamente relevantes para la vida de las personas neurodivergentes, directamente relevantes para la vida de las personas neurodivergentes, proporcionando un marco integral en el desarrollo de políticas públicas inclusivas. Los mismos Objetivos de Desarrollo Sostenible ya les dan ese marco normativo, teórico. ¿Sí? Primero, el ODS número 3, salud y bienestar. ¿Qué nos dice ese? Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Incluye acceso a servicios de salud mental y apoyo especializado. ¿Nos aplica? ¿Quién cree que nos aplica? A veces en la mano arriba, ¿quién dice que nos aplica? ¿Quién está de acuerdo? Copien lo que sea, sí, 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 sí. Listo. Pero ¿nos aplica o no nos aplica? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ok. Vamos al Claro segundo. que nos aplicaba. Ah, bueno. Entonces, cuando ustedes vayan a dar un debate, cuando ustedes quieran ir a una institución educativa o una institución de salud, ustedes pueden ya ampararse. Mire, es que desde la Planeación Mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 se llama Salud y Bienestar y nos incluye y dice que se debe garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, incluye acceso a servicios de salud mental y apoyo especializado. Va, ¿cierto? 2. ODS número 4, educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. ¿Nos aplica o no nos aplica? Mírenlo, ahí está. No lo estamos inventando nosotros, pero son instrumentos que nosotros tenemos que tener allí. Cuando un candidato venga
y ustedes hagan todo lo posible por participar. Van a alzar la mano y le van a preguntar, venga, ¿usted qué va a hacer por la salud y el bienestar de las personas con neurodivergencia? ¿Usted qué va a hacer por la educación de calidad por las personas con neurodivergencia? 3, trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. El empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Mónica dice, sí, claro que no aplica. Gracias, Mónica. O de ese número 10, usted no se imagina el nivel de cansancio con que llegue aquí, pero uno llega acá y se conecta con ustedes y sube la energía, sube. Y uno se va emocionando de saber que algún día vamos a ganar, vamos a lograr lo que queremos lograr. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en y entre los países, incluyendo a las personas con discapacidad. Ahí está. Entonces, esta es alineación de políticas públicas y objetivos de desarrollo sostenible con los ejemplos en América Latina, ¿cierto? Entonces, en diversos países de la región ya están implementando políticas que, aunque no siempre explícitamente están diseñadas por la neurodivergencia, contribuyen a la inclusión, perdón, y se alinean con los ODS. Porque nosotros tenemos que luchar porque sean explícitamente para neurodivergencia. Pero en esos marcos donde no lo hemos logrado, toca pegarnos del tema que se alinee de la mejor forma que nos podamos pegar y alinear. Entonces ya Chile tiene esta ley, fomenta la contratación de personas con discapacidad en empresas públicas y privadas. Colombia tiene una ruta integral de atención de salud para discapacidad, que es lo mínimo. Argentina tiene un sistema de apoyos para personas con discapacidad. Programa Nacional de Educación Inclusiva en México, ya ustedes ya luego lo miran. Miren qué interesante estos datos, porque hay que hablar de datos. Propuesta de indicadores adaptados a la neurodivergencia. Para medir el impacto de las políticas y avanzar hacia la inclusión, es crucial desarrollar indicadores específicos que reflejen la realidad de las personas neurodivergentes, más allá de las estadísticas generales de la discapacidad. Eso nos lo dicen. Acá en la alcaldía de Medellín nos respondieron que nosotros estamos, bueno, en el próximo taller les vamos a mostrar viene el acuerdo y que nos han respondido y que vamos a replicar. Entonces, acceso a diagnóstico temprano de ese número 3. Debemos de tener este indicador. Porcentaje de niños o niñas con signos de neurodivergencia que reciben diagnóstico antes de los 6 años. Eso hay que tenerlo en el marco de una política pública y exigirlo como indicador, ¿sí? Porque nosotros, ¿cómo podemos evaluar una política pública? Lo evaluamos es con indicadores y no con cualquier tipo de indicador, porque hay indicadores de producto. Que es que atención a niños a ver, ¿qué ejemplo pongo? Con desnutrición. Tenemos 10 niños con desnutrición. Sale la política pública de un genio, de un escritor y dice, hay que darle comida a los 10 niños durante un año para sacarlos de la desnutrición. Van y miran el indicador de enero. ¿Les dieron la comida a todos los 10 niños? Sí. Febrero, sí. Todo el año, sí. Vuelven y se evalúan y siguen los niños en desnutrición. O sea que la política pública tiene que tener una especificidad y no solo sería en este caso dar alimentación por dar. ¿Qué tipo de alimentación? ¿Qué acompañamiento? Ir haciendo la medición en el mes 2, en el mes 3, ¿sí? Para poder lograr que el proyecto, que no sea un indicador de producto, sino que sea un indicador de impacto, que es lo que nosotros necesitamos. Sino que los indicadores de impacto son menos utilizados en la administración pública porque la inmediatez de dar resultados llevan a decir tantos niveles rebajamos, entregamos tanto, pero son indicadores de impacto lo que nosotros necesitamos que puedan transformar lo que nosotros queremos. Tasa de inclusión educativa. Miren qué interesante este. Porcentaje de estudiantes neurodivergentes matriculados en aulas regulares con apoyos adecuados. Eso tiene que obedecer a que se tengan registros de personas neurodivergentes matriculados, que las aulas sean regulares y con apoyos adecuados, o sea, que ya se hayan implementado. Hoy Medellín, que tiene esa riqueza que tiene el apoyo que tiene el sector privado, hoy no conozco yo, puede que sí exista, digamos que grandes colegios públicos con ese tipo de intervenciones. Sí se hacen cosas, claro que sí, pero no hay. Y hay discusiones, si tienen que separar de una aula o no, que si necesitamos un aula con apoyos adecuados, bueno, los ajustes razonables, pero este tipo de cosas que nosotros necesitamos. Empleo formal, que es el ODS número 8,
porcentaje de personas neurodivergentes en edad de trabajar con empleo formal o autoempleo productivo. Si nosotros fuéramos a preguntar esto, no tendríamos respuestas. No hay esa respuesta. Puede que hayan algunas personas, pero no hay respuesta. No estoy diciendo que no hayan personas neurodivergentes en edad de trabajar con empleo formal. Lo que no hay son sistemas, no hay información, no hay datos, ¿sí? Todos están en el marco de la discapacidad. Participación ciudadana. Nivel de participación de las organizaciones de personas neurodivergentes en procesos de toma de decisiones. Importantísimo. Bien, el ciclo de la política pública, que ahorita lo presentó Andrés, que yo también les conté, digamos lo que aquí está desde la perspectiva de los ODS, ya ustedes lo cacharrean, ya es información que ustedes tendrán allí y es importante que ustedes tomen su nota, hagan sus propios análisis, revisen sus propios contextos en cada uno de esos municipios o en cada uno de sus territorios, de sus departamentos y miren cómo se puede implementar estos ciclos. Diseño y formulación basado en evidencia, co-creado con la comunidad neurodivergente para poder mapear los ODS. Planificación estratégica, definir metas claras y medibles alineados con los indicadores de ODS, de Objetivos de Desarrollo Sostenible. La implementación, recursos suficientes, capacitación y alianzas multiactor, ese es el ODS 17. Y el cuarto, que es la etapa del monitoreo y la evaluación, uso de indicadores de Objetivos de Desarrollo Sostenible, retroalimentación constante para ajustar y hacer mejor. Es un ciclo de la administración, ciclo PHVA, planeo, hago, actúo y luego evalúo para mirar qué hice bien. Lo que hice bien, lo repito, eso se llama iterar. Iterar es hacer, evaluar y mejorar, mejorar, mejorar. Como los japoneses en su cultura oriental de productividad, el Kaizen, la mejora continua. Eso es lo que nosotros necesitamos a partir de estos ciclos. Casos inspiradores en América Latina. En Argentina, Autismo Argentina. En Chile, Programa de Habilitación y Rehabilitación de Personas con Discapacidad, el CENADIS. Finalmente, ya para terminar, conclusiones y recomendaciones clave. Para una inclusión efectiva de las personas neurodivergentes en América Latina es fundamental reconocer la neurodivergencia como parte de la diversidad humana, no como una patología. Diseñar políticas públicas específicas y contextualizadas. Esa es la discusión. Aquí a los amigos de Casanare, y no sé si hayan equipo, personas todavía de Magdalena que creo que también están dando la discusión, o en los territorios que se estén dando la discusión. Es que ya hay políticas públicas de discapacidad, pero nosotros necesitamos esas específicas y contextualizadas a la neurodivergencia. Ahí está el debate. Aquí en Medellín nos han dicho a nosotros que copiamos la política pública. No, es que nos basamos en la política pública de discapacidad, pero de la política pública de discapacidad se deriva ya digamos, unas soluciones, unas necesidades, unos requerimientos específicos en el contexto de la neurodivergencia, con participación plena de las personas neurodivergentes y sus familias, integrar explícitamente la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible en todo ese ciclo que vimos ahí en las políticas públicas, utilizando metas e indicadores. Fomentar la colaboración intersectorial y multisectorial, gobierno, sociedad civil, academia y sector privado. Se lo mencioné en toda la charla. Nosotros necesitamos la universidad. Busquemos las universidades más importantes de cada ciudad, de cada departamento y vinculémoslas. Escribámosle. ¿Qué están ustedes? ¿Qué procesos tienen de investigación? Necesitamos investigación que nos permita a nosotros datos e información para la toma de decisiones públicas. Sencillo, ahí no hay mucho que agregar. Invertir en capacitación y sensibilización para los profesionales y la sociedad general, especialmente a los profesores, a los docentes, ¿sí? A los empresarios. Fortalecer los sistemas de recolección de datos desagregados para medir el progreso y ajustar las intervenciones. Bueno, ¿qué próximos pasos tendremos? Pues construyendo un futuro inclusivo, pues necesitamos que lo que se construya en el corto, mediano y largo plazo sea un futuro inclusivo. Y terminamos aquí. Su compromiso es clave para transformar la vida de las personas neurodivergentes. Y aquí en la presentación, pues esto los lleva a un portal de Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde ustedes pueden consultar y basarse en ello. Preguntas, no sé si lo hablé muy rápido, pero siempre era mucho tema. Ya el profe Andrés nos había dado las bases, pero era muy, muy, muy importante este complemento. Profe Andrés, ¿usted qué opina? Súper válido.
Juliado, gané el curso. No, miren, es con muchas ganas. La verdad, yo cada vez que empiezo un proceso de formación en mi vida, busco formarme para servir. Eso no quiere decir que nosotros sepamos todo el conocimiento, no, al contrario, somos muy ignorantes. Esto hay que tomarlo con demasiada humildad, pero sí podemos gestionar conocimiento y construir conocimiento entre todos. ¿Sí? Yo hice una maestría en gobierno y políticas públicas en la universidad más prestigiosa de Medellín, en EAFIT, en políticas públicas. Y lo importante para no perder la plática es que lo que haya se dio se pueda compartir en estos escenarios. Cristian Estrada nos dice, profe, todos estamos pendientes, muy bueno el tema. ¿Qué más dice? Dice Carlos, clave aplicar los ODS a diario, gracias por todo. Jerry dice, exacto, se necesita que apunten a la neurodivergencia. Totalmente, Jerry, así es, de acuerdo. No sé si hay alguna pregunta, algo que aportar. Si no, de lo contrario, pues vamos terminando esta sesión del día de hoy, que esperamos haya sido de mucha utilidad y la información queda ahí, queda el video que lo subimos el día de mañana y las presentaciones de Andrés, ya compartí tu presentación, Andrés, más estas otras dos. No sé si haya algo que agregar, una pregunta, algo que quieran compartir. Laura Mendoza, muy interesante el tema. Gracias, Laura. Ese es el objetivo. Mónica, tiene la palabra. Gracias, buenas noches, Babington. Sí, todo eso que dijiste y lo que dijo el profesor es muy importante, pues porque a veces uno, como te digo, marcha, pero no tiene pues bases fundamentales ni leyes que estén escritas. Y digo algo que me pasó pues con mi hijo, una experiencia tiene 17 y eso fue a los 6 años que empezaron ¿cómo es? En el Centro de Discapacidad de Belén a censar pues a las personas que eran neurodivergentes, en especial pues con autismo. Pues eso se quedó ahí porque mira que Miguel tiene 17 años y eso fue cuando tenía 6 años y nunca se dio. Entonces yo digo que también es como visibilizar más lo que es la neurodivergencia, porque si no se hace, entonces eso nunca va a pasar, lo que dijiste anteriormente, que hay que marchar y como cooperar pues toda esta cantidad de personas que tenemos con neurodivergencia para poder que todo esto que está escrito se pueda cumplir, porque si no, no tiene sentido. Así es. Mónica, de mejor forma no lo podías haber expresado. Se pierde el sentido si no logramos que se cumpla. Muchas gracias. Voy a terminar de leer a Carlos el chat. Nos dice Laura Mendoza, muy interesante el tema. Carlos nos dice, cada inclusión de una esencia de espectro sea garante que si se desarrollan bien sus funciones ya establecidas por limitaciones. Así es, Mariana Murillo. Muchísimas gracias. Ya me tengo que retirar. No hay problema. Dios le pague con todo el cariño. Mari Colorado, muchas gracias por la información. Esto nos da bases para defender nuestras familias y nuestros hijos y nuestros derechos. Así es. Esa es la gran conclusión, Mari, también. Y Jerry nos dice, excelente esta información, nos abre el panorama para involucrarnos, nos da una gran guía para ser visibles. Totalmente de acuerdo. Familias, un fuerte abrazo. Profe Andrés, Dios le pague, una feliz noche, que descansen y estamos siempre a su servicio. Estamos ahí atentos a todo lo que sucede a partir del WhatsApp y estar intercambiando la información. Y nos vemos el próximo lunes a las 7:30 de la noche. Que descansen. Feliz noche, que descansen. Gracias. Hasta luego. Chao.